Un alarmante crecimiento de la obesidad en Centroamérica y el Caribe. Así es, se ha convertido en un factor de riesgo clave para el aumento de la diabetes en la región, con datos preocupantes sobre su prevalencia y los costos asociados. En Entre Comillas Magazine siempre tenemos un espacio para hablar sobre temas relacionados a la salud, nuevos tratamientos, pero sobre todo la salud preventiva. Y los médicos se han reunido para buscar soluciones ante este crecimiento de la obesidad en la región, para contarnos los pormenores, las cifras y lo que se ha conversado sobre la mesa. Está con nosotros el doctor Alejandro Salvatierra, que es gerente médico de diabetes, obesidad, urología y osteoporosis de Asofarma, quien se encuentra en Guatemala, y le agradezco la conexión esta tarde con los oyentes de Entre Comillas. Doctor, un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes, es un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Entre Comillas. Muchas gracias por este Gracias, espacio. doctor. Doctor, se prevé que el sobrepeso y la obesidad generan un costo global de $4 millones para el año 2035, equivalente al 3% de la producción mundial. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Esto ha sido una tendencia de siempre? ¿En los últimos años hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios y la actividad física? Cuéntenos en la perspectiva de la experiencia que tienen ustedes en Asofarma, ¿qué está pasando? Bueno, la verdad es que es un problema que está a nivel mundial, ¿verdad? O sea, esto está pasando en todo el mundo. Realmente tiene que ver mucho que ver con los cambios de hábitos que hemos tenido. Ya ve que los trabajos antes eran algo así como más laboriosos en el campo, bajo el sol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con mucha actividad física. Ahora nuestros trabajos son más sentados en la oficina, sin exposición al sol, comiendo lo que podamos. Tenemos una disponibilidad de comidas, pero no siempre son las más adecuadas. Y todo esto ha redundado en que no solo cambiemos nuestra actividad física, nuestros hábitos alimenticios, sino que también pues consumamos también comidas de menor calidad. Al final, la consecuencia es que la obesidad está en aumento. Solo para que tenga una idea, esas alarmantes cifras que hice ya es un problema de salud pública mundial, ¿verdad? La obesidad es responsable de mucha mortalidad y muchas comorbilidades. Dentro de las comorbilidades está la diabetes, como bien decía, pero también podemos contar la hipertensión, la osteoartritis, la apnea del sueño. Son una serie de enfermedades las que se producen por causa de la obesidad. Entonces, uno de los principales mensajes que tuvimos nosotros en el foro es esto, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica y que tenemos que abordarla a largo plazo. Y la tratamos no por un tema estético, ¿verdad? Porque si por un tema estético ya ve que es bajo unas libras para ir a la playa, bajo unas libras para tal festividad. No, lo abordamos porque todas estas comorbilidades al final están matando a las personas, ¿verdad? Claro. Doctor, el evento en el que se reunieron, el Summit, más allá de la obesidad, diabetes, hiperlipidemia, eh, planteaba, además de las cifras, también un análisis sobre las disparidades en la región. Y le quiero preguntar desde esa perspectiva, hablamos de costos, los costos en cuanto a los sistemas de salud y los fondos que se tienen que destinar para el tratamiento de las enfermedades que van asociadas con la obesidad. Desde la perspectiva y la iniciativa, sabemos que ustedes se han reunido para tratar este tema, pero también esa misma perspectiva, ¿qué dicen las autoridades encargadas de salud pública en la región a la par de lo que ustedes conversan? El tema es que la parte de prevención no se ha visto tanto en esta área, ¿verdad? O sea, no se ha hecho mucha prevención en cuanto a disminuir la obesidad y sus consecuencias. Y eso lo que hace es que los sistemas de salud de nuestros países al final terminen tratando todas estas comorbilidades que le comentábamos, ¿verdad? Entonces terminan tratando la diabetes, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca y todas las enfermedades derivadas y sus consecuencias, más que, más que hacer el tratamiento preventivo de la obesidad. Pero mucho es también por la perspectiva social, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que cambiar de que la gente mire la obesidad como una mala conducta, por así decirlo, a que es una enfermedad, ¿verdad? Entonces,
la gente tiende a pensar, ah, no, él está gordo porque come mucho, él no se controla, él comete ese error. Y eso entonces hace que dijéramos, no asumamos que hay que ayudar, que esas personas necesitan ayuda, para que nosotros tengamos un programa estructurado, tanto de la dieta como de la actividad física y como del consumo de calorías, por así decirlo. Doctor, y usted acaba de mencionar este tema, por ejemplo, de los comentarios del día a día, y venía a mi memoria, y lo hablaba la otra vez también con un amigo muy cercano, por ejemplo, cuando uno visita a la casa de los papás o de los abuelos y dicen, estás más flaco, o sea, el tema de que siempre se asociaba en casa que el estar rellenito era sinónimo de que estaba saludable. Y las abuelitas, venga, como un poco más, aunque estamos hablando de otro tipo de preparación, otro tipo de comidas, nos quedamos con esa percepción de que asociábamos de que, a ver, los niños tenían que estar rellenitos como sinónimo de estar saludable, pero también había un factor que usted acaba de mencionar, antes había más actividad física. A nivel, por ejemplo, de las iniciativas, a ver, de los grupos especializados, de los grupos médicos de salud pública, doctor, también hay una responsabilidad propia en cada casa sobre alimentación, hábitos alimenticios y actividad física. ¿Cómo comenzamos a retomar esas prácticas olvidadas, doctor, en casa? ¿Hay algunas recomendaciones básicas, prácticas que podamos comenzar a implementar en casa? Sí, mire, una de las cosas más fáciles de abordar así para población en general es, uno pues tiene que enterarse más, ¿verdad? O sea, hay una medición que se llama índice de masa corporal. Ujú, En internet, cualquier persona puede buscar calculadora de masa corporal. claro. Solo le pide su sexo, la edad, eh, la talla y el peso. La talla y el peso, perdón, la edad no. Y con eso pues ya le calcula si está adecuado para su peso, si está en sobrepeso, que el sobrepeso tiene consecuencias, pero no tan graves como ya estar en obesidad. Y en obesidad ya tenemos diferentes tipos. Y con respecto a la dieta, pues mucho se habla de lo que es el plato saludable. El plato saludable tiene que tener un 50% de vegetales, ¿verdad? De ensalada, por así decirlo, un 25% de granos y un 25% de proteínas, ¿verdad? Y esa es la forma más fácil. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, de qué tamaño eran los platos hace 20, 30 años al tamaño que son los platos ahora, también hay una diferencia, ¿verdad? Entonces eso explica mucho de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces antes dijéramos que se usaban unos platos tamaño normal, ahora son unos platos enormes, ¿verdad? Y bueno, ya ve que tiene que ver mucho con las costumbres y los hábitos, tiene que ver también porque el alimento hasta cierto punto pues es una recompensa, ¿verdad? Así es. Pero es una recompensa que tiene que ser adecuadamente llevada, ¿verdad? Sí, es muy cierto, porque justo si sacas buenas notas te llevo a comer. O sea, siempre el premio viene asociado a comida y el volumen de ese premio es excesivamente grande. Doctor, y hay otros organismos, así como Asofarma y este summit que se realizó, como UNICEF, que habla que en Latinoamérica casi 50 millones con edades entre 5 y 19 años sufren de sobrepeso, según un informe publicado por UNICEF. Y ellos mencionan en ese informe que estamos de una manera indirecta condenando a una buena parte de nuestra población a, a una serie de problemas y consecuencias en torno a enfermedades no transmitibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, menor esperanza de vida. Tendremos una población más expuesta a mantener esa condición en etapa adulta. Entonces, ¿cuán grande es el impacto cuando lo vemos desde la responsabilidad como padres en cuanto a la alimentación, los buenos hábitos que enseñamos a nuestros hijos y en nuestra familia aplicamos? Fíjese que uno de los datos que más me impresionó a mí, ¿verdad? Ya de estar revisando esta parte es que en la historia de la humanidad, siempre los hijos habían vivido más que los padres, ¿verdad? O sea, dijéramos que lo normal era que los hijos vivieran más que los padres y que se fuera aumentando la expectativa de vida. Entonces, se cree que esta generación
va a ser la primera que viva menos que los padres y una de las causas es la obesidad precisamente y sus consecuencias. Porque, como bien dice, es un problema que está muy arraigado y que tiene que ver mucho con el cambio de vida que estamos teniendo, ¿verdad? Hay unas cosas, siempre siguiendo con esto de los consejos prácticos que comentabas hace un rato, ¿verdad? Y es que eso con la alimentación, con la actividad física, lo que se recomienda es que todos debieran hacer por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio de moderada intensidad. Esto tiene que hacerse por lo menos en 3 sesiones mayores de 30. Porque hay veces que dice la gente, ay, yo me paso barriendo todo el día o yo me paso limpiando y entonces hago un montón de actividad física. Ok, pero la actividad física para que funcione tiene que ser por periodos mayores de 30 minutos sin descanso, porque después de los 30 minutos es cuando comienzan los beneficios de la actividad física. Entonces estos 150 minutos que tenemos que hacer a la semana tiene que ser dividido por lo menos en 3 sesiones mayores de 30 minutos. Doctor, le quiero preguntar desde esos temas en torno a más allá de la obesidad, diabetes, hiperlipidemia, ¿qué aspectos concluyen dentro del Summit? Sé que uno de ellos es reconocer, como usted mencionaba hace un momento, que la obesidad es una enfermedad, pero usted también estuvieron hablando sobre temas, por ejemplo, psicológicos, como el que usted acaba de mencionar ahora. A ver, entender desde esa perspectiva, ¿no? Que también necesita un acompañamiento interdisciplinario de expertos. Una de las partes más importantes de este summit, en la parte psicológica que menciona, es que se hablaba precisamente de esto. O sea, nosotros como profesionales de salud y el sistema de salud en sí, tiene que ser como más empático con los pacientes con obesidad, porque es una enfermedad. O sea, ya no podemos estar diciendo, es gordo. Esto es algo así, ya no debería usarse ese, ese, ese tipo de, ese tipo de adjetivos, ¿verdad? Sino que es un paciente con obesidad, ¿verdad? Igual como decimos, es un paciente con diabetes, ¿verdad? Y mucho de las cosas es, por ejemplo, la educación a los pacientes tiene que ser más integral, por así decirlo, para que ellos aborden el sistema, no solo ellos, sino su familia, porque realmente necesita un apoyo familiar, porque no puede ser que alguien haga dieta cuando todos están con un festín enfrente, pues, o sea, eso no va a pasar, especialmente cuando nosotros estamos hablando la persona que ha sido más susceptible a comer de más, por así decirlo. Entonces tenemos que hacerlo de una forma integral, tiene que ser de una forma que no sea intuitiva. Ya ve que ahora estamos con muchos temas de aceptación, entonces que la gente dice, ah, está bien que sea gordo, debo aceptarme como soy. Es una enfermedad, no está bien, no está bien. Y mientras más peso disminuya, mejor para su salud va a ser. O sea, que es un tema de salud, no es un tema de apariencia. Si nosotros estamos hablando de un tema de apariencia, pues tal vez puede tener sentido, pero estamos hablando de un tema de salud en que es una enfermedad que hay que cambiar y que hay que disminuir las consecuencias. Por supuesto, y desde también la perspectiva de los informes que hablan de, por ejemplo, la Pan American Health Organization habla de que el número de personas con diabetes en las Américas se ha triplicado en las últimas 3 décadas, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, usted, por ejemplo, está en Guatemala, nosotros estamos en Panamá, pero ahora que hablamos de la región también me impactan las cifras. Habría que ver, por ejemplo, qué dicen las de Panamá, pero según el diario La Nación de Costa Rica, el 94% de la población en nuestro hermano país, en Costa Rica, tendría sobrepeso para el 2060, según algunas proyecciones, y sigue siendo impresionante porque no estamos hablando de la mitad de la población, estamos hablando de casi un 100%. Entre sobrepeso y obesidad, la mayoría de países de Centroamérica están manejando entre 39 a 50% de la población, pero está en aumento. En Panamá particularmente se cree que la obesidad crece un 4,2% cada año, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Obesidad, que tiene un atlas de obesidad. En ese atlas de obesidad uno puede ver los datos de cada uno de los países y se ve que realmente es un problema de salud para todos, ¿verdad? Tristemente, incluso antes, por ejemplo,
en nuestros países el principal problema de nutrición, por así decirlo, era la nutrición en niños menores de 5 años, y ahora nosotros tenemos que el principal problema de nutrición es la obesidad en adultos. Así es. Doctor, hablamos mucho sobre la etapa de la prevención, pero quiero preguntarle desde la experiencia en Asofarma en cuanto a tratamientos. Y una vez se ha hecho el diagnóstico y ha pasado por las manos de un médico especialista, en cuanto a tratamientos para el tratamiento de la obesidad, ¿cuánto hemos avanzado en cuanto a eso, a tratamientos disponibles en el mercado en los sistemas de salud pública? En los sistemas de salud pública no hemos avanzado mucho aún. En la disponibilidad de medicamentos, sí. En los sistemas de salud pública, prácticamente por lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Claro. Precisamente primero es considerar a la obesidad como una enfermedad, y por eso la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y todas y las organizaciones internacionales de diabetes, todas se han enfocado en promover esto, como bien decías, para que esto cambie, porque mientras no se mira como un problema, yo no necesito un tratamiento, y eso es cierto para el sistema de salud como para el paciente, ¿verdad? Si el paciente no se siente como que tiene una obesidad que le está dando problemas, tampoco no va a buscar tratamiento. O sea, tenemos que hacer como una interiorización tanto de los sistemas de salud como del paciente individual, ¿verdad? Y todo el equipo médico y equipo sanitario de soporte para ayudarlo en este contexto. Sí hay una variedad de medicamentos ahora que tenemos disponibles, tenemos tratamientos orales y hay tratamientos inyectables que se pueden utilizar ya tipificando los diferentes tipos de obesidad que hay, ¿verdad? Hay una obesidad que se trata más por comer en exceso, tiempos de comida específicos que se llaman atracones. Hay otros que tienen más en la necesidad de estar picoteando. Hay otros que es más un hambre continua, y hay otros que realmente el problema es que su gasto energético es muy bajo para la cantidad de comida. O sea, con esos diferentes tipos de obesidad, entonces ya se va seleccionando el tratamiento apropiado. Por eso es que a la hora de abordar la obesidad, pues sí se requiere hacer un plan integral del personal sanitario, nutricionistas, psicólogos, el médico tratante, en cuanto a cuál será la mejor opción para cada uno de los pacientes, y en base a eso ir abordándolo. Porque la verdad es que así como balas mágicas no existen, ¿verdad? Así es. Ese es el- Sabe que me quedé con la curiosidad ahora que hacía referencia, doctor Alejandro, sobre el dato de la región y que mencionabas Centroamérica. Y justo el pasado 19 de agosto de 2023, la Caja de Seguro Social de Panamá, desde su sección de noticias, justo publicaba el dato: el 73% de los panameños padece de sobrepeso, una enfermedad crónica no transmisible como la obesidad, que generalmente va acompañada de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, dislipidemia. Están demandando más atención de los servicios de urgencia. Un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en este 2023, revela que en Panamá el 73% de los adultos padece de sobrepeso. Y como mencionan ellos a través de esta publicación, doctor, no solamente la atención, sino es el tema del pilar de las enfermedades que se desencadenan con este padecimiento. Ustedes a través del sitio web pueden, estarán compartiendo información sobre el Summit, o a través de la página web de Asofarma sobre las conclusiones que se obtuvieron, o información adicional que nuestros oyentes puedan consultar. Es correcto. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Vertismet. En esa vamos a estar compartiendo muchas de las presentaciones del Summit, si no es que todas. No podemos todas porque algunas eran Claro, interactivas, es complicado desde el punto de vista técnico, pero sí nosotros vamos a estar compartiendo eso para profesionales de la salud, más que todo, ¿verdad? excelente. En este sentido, por tema, el tipo de temas que se platicaron es más dirigido para profesionales de la salud, sí. Así es. Bueno, entonces, doctor, en conclusión, este es un llamado a mirar con responsabilidad el tema y sobre todo a tomar acciones de prevención, estilos de vida saludables,
antes de tener que llegar a consulta por alguna enfermedad o padecimiento que se desencadena por la obesidad y que al final es una responsabilidad de todos, ejerciendo el compromiso cada uno, ustedes desde la iniciativa privada, los organismos de salud pública y nosotros en nuestros hogares, como nos estuvo brindando las recomendaciones hace un rato, doctor. Cada quien tiene que poner su parte, sí, para resolver este problema de mil cabezas, por así decirlo, ¿verdad? El paciente, el médico, el sistema de salud, ¿verdad? Y todo el equipo sanitario, es correcto. Y la Doctor, familia. y la familia que es tan importante. Doctor Alejandro, de verdad que agradecido. Ojalá podamos seguir conversando con usted y con el equipo de Asofarma sobre este y otros temas, sobre todo desde la mirada de la prevención. Así que valoramos su tiempo y la conversación y regrese cuando guste. Muchas gracias por el tiempo y es un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. El doctor Alejandro Salvatierra, quien es gerente médico de diabetes, obesidad, urología y osteoporosis de Asofarma, hablándonos sobre este encuentro en el que los médicos se reunieron para buscar soluciones ante el alarmante crecimiento de la obesidad en Centroamérica y el Caribe. Vamos a una pausa y ya regresamos.